Silas era un hombre extraordinario, uno puede leerlo en Hechos 15, lo que era Silas. Un hombre que tenía respaldo de la iglesia, un hombre que sabía hablar, un hombre que era espiritual. Dice la escritura en el verso 32, que era profeta. Era un hombre extraordinario. Pero era ciudadano, tenía todo lo que necesitaba alguien para salir a la obra con todo, digamos, el favor de la época. Sin embargo, si ustedes se fijan desde el verso 36 al 41, se olvidaron de orar y se fueron a la obra. Dios es grande, misericordioso, lleno de gracia y prospera la obra porque es suya en nuestras manos. Y más allá de nuestras falencias y nuestros errores, hace cosas grandes con cada uno de nosotros. Pero se olvidaron de un gran detalle, ¿sí? Que fue la oración. Así que dice la Escritura que estamos más o menos por el año 51 después de Cristo, cuando Pablo y Silas se encaminan en su segundo viaje misionero. La idea era la misma. Vamos a visitar a los hermanos para ver cómo están. Y comienza, como dijiste, Marta, en el verso 41. Asia Menor, Siria y Cilicia. Muy bien. Pero estos no eran los hermanos que ellos habían visitado, porque ellos habían ido desde Antioquía, se habían ido a Pérgamo. ¿Se acuerdan? Estos hermanos de Cilicia y de Siria eran los que aparecen en Hechos 9. Cuando Pablo se convierte, él comienza a predicar el Evangelio. Y lo hace en estas regiones. En la región de Siria, que está pegado a Antioquía, en toda esta zona, y en la parte de Cilicia, que corresponde a su ciudad natal. ¿Y se acuerdan que dijimos lo mismo de Bernabé? Bernabé quiso ir con Pablo ¿a dónde? En el primer viaje. Lo primero que tocaron, ¿qué fue? Chipre, porque era ¿de dónde Bernabé? De Chipre. Hay que empezar por casa, nosotros decimos en otras palabras, ¿sí? El testimonio empieza por casa. Así que en esta oportunidad, tomando Pablo a Silas, empiezan por casa. En esta parte de Siria, donde Pablo conoció al Señor, se acuerdan, en la ciudad de Damasco, en el camino de Damasco, y en la ciudad de Tarso, que está incluida en la parte de Cilicia. Luego van a ciudades como Derbe, y en Derbe encuentran a quién. Al que era realmente el sucesor, o el acompañante de Pablo. ¿Quién fue? Timoteo. 18 a 20 años tenía Timoteo, ¿no? Algunos quisiéramos tener la edad de Timoteo, otros la tienen en este momento, ¿sí? Pero encuentran a un hombre llamado Timoteo. Más o menos cuando ellos vuelven a Derbe, habían pasado 5 años de que habían predicado el Evangelio en esa ciudad. En ese lapso de tiempo se había convertido la abuela Loida, la mamá Unice, y por último el Evangelio había entrado, porque el Evangelio es así, tú y tu casa. Así que por último entró este hombre llamado Timoteo, que para esta altura tenía más o menos la edad que les dije. Así que dice la Escritura que ellos vuelven a ver a los hermanos de Derbe, a Listra, a Iconio, y van a Antioquía. De Antioquía comienzan a recorrer una región que ellos no habían recorrido. Correcto, se empiezan a infiltrar en la punta de Asia, donde estaban las ciudades de Éfeso, de Pérgamo, todas las ciudades donde aparecen las cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y primera parte del capítulo 3. Pero dice la Escritura que cuando ellos estaban a punto de predicar el Evangelio en esa zona, ¿qué pasó? Correcto. Fíjense lo que dice el verso 6 del capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y después dice la Escritura que cuando llegaron a Misia está en la parte norte, digamos, en la parte que ya limita con el Mar Negro de Asia. Quisieron ir a esa zona y dice la Escritura que ¿qué pasó? El Espíritu no se lo permitió. Ahora, uno lee esta parte y dice, ¿cómo, Señor, no les permitiste hablar en Éfeso, en Pérgamo? Si había tanto pueblo. Bueno, eso iba a venir en el tercer viaje misionero. Dios no se lo permitió en el segundo. Y uno tiene que aprender que los tiempos de Dios son
puestos para que los respetemos. A nadie, a ninguno de nosotros nos gusta respetar los tiempos de Dios. A mí el primero. A mí no me gusta cuando Dios te dice que tenés que esperar. Porque por naturaleza, algunos como que tenemos un carácter como el mío, vamos para adelante. Otros quizás más pausados, meditan un poco más y después también nos esperar. Pero a ninguno de nosotros puede decir que no le cuesta esperar. A todos nos cuesta esperar. A tal punto que el Señor Jesús como hombre dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que estar contra ustedes soportándolos? ¿Hasta cuándo? La impaciencia es un gran tema de las Escrituras que a todos nos cuesta y todos tenemos la cuenta pendiente en esa materia. Menos mal que no tenemos que dar el examen por lo menos ahora. Me lo vamos a dar. Muy bien. Así que no le permitió el Espíritu Santo, por sus tiempos, por los tiempos de Dios, predicar el Evangelio a las personas. Pero Pablo, yo me imagino al apóstol en ese tiempo. Pablo es un hombre que siempre va para adelante, no le pone cara fea a nada. Necesitaba hablar del Evangelio en una expresión del mismo apóstol, dice: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y resulta ser que se encuentra en Misia y no puede predicar el Evangelio. Y me lo imagino a Pablo caminando por las ciudades, entrando por los caminos, viendo a la gente pasar y que el Espíritu Santo no lo deje hablar. ¿Y cuántas cosas pasarían por la cabeza de este hombre? Las mismas que pasarían por la cabeza de cada uno de nosotros. Sin embargo, de repente Dios le muestra la visión de un varón macedonio. ¿Cómo es un varón macedonio? Un ángel. Correcto. Un varón macedonio quiere decir que un varón que tenía las vestimentas macedónicas. Cuando uno, claro, nosotros creo que no tuvimos una materia que se llama Introducción al Nuevo Testamento, donde tenemos que hablar acerca de todo lo que era Alejandro Magno y toda su conquista y cómo la Biblia respalda este asunto de este gran conquistador y este hombre que fue Alejandro Magno. La imagen del macedónico era la imagen que había instalado ni más ni menos que Alejandro Magno en toda la sociedad muy cerca de la cual Pablo estaba viviendo. Algunos osan decir, y algunos comentaristas de renombre, osan decir que vio al mismo Alejandro Magno, por lo menos en figura, ¿sí? Dado los dibujos que seguramente existían en la época y alguna que otra estatua que hay allí que todavía se conserva de Alejandro. Él entró a Alejandría. Sí, ahora vamos a ir. Correcto. La imagen es de un varón macedónico, no podemos especular mucho con esto. Hay de todo. Hasta algunos dicen que vio a Lucas, porque Lucas todavía no se les había dosado en esta parte del libro de los Hechos. Algunos hasta dicen que vio a Lucas porque Lucas era griego y supuestamente tenía la estampa de lo que era un varón macedónico. Bueno, más allá de eso, no trae muy mucho al caso. Lo cierto es que ellos estaban, como bien decía Jorge, en Trovas de Alejandría. Esa ciudad Trovas de Alejandría fue nombrada de esa forma por honor o en honor a Alejandro Magno. Así que inmediatamente, dice la Escritura y nos cuenta el libro de Hechos, nos cuenta Lucas, que Pablo se embarca, se toma el ferry y se cruza el mar hasta Neápolis. No, porque ahí justo es cuando cambia que el relato empieza a ser